la costa atlántica, tengan ustedes muy buenas. Por la Catedral de Notre Dame a mi espalda, ustedes se darán cuenta que los estoy saludando desde París. Hace 4 años recuerdo perfectamente que desarrollamos una serie de historias que titulamos La gente buena de mi Colombia. Hoy queremos retomar esos temas para destacar a los colombianos que sobresalen más allá de nuestras fronteras. Se los voy a presentar en un momento después de un interesante corte de comerciales. Las campanas de la Catedral de Notre Dame están llamando a los feligreses para la misa de las 4 de la tarde aquí en París. Y es un colombiano de nombre Jairo Tobón Tobón, antioqueño para más señas, quien las está tocando. Él, en un interesante reportaje, nos cuenta cómo ha sido su vida en esta gigantesca iglesia y sus encuentros en lo más alto de ella con el jorobado de Notre Dame. Haciendo parte del elenco de una obra de teatro, llegó a París hace 17 años este colombiano nacido en Andes, Antioquia. Su devoción por el francés y por el espectáculo de las tablas lo trajeron a la ciudad que siempre quiso conocer. A sus 47 años de edad camina por las calles de la ciudad luz como si fuera un alto jerarca de la iglesia. Y parece que lo fuera, porque desde los viejos ventanales de los edificios, su amigo de siempre salen a saludarlo cuando pasea por las tardes, si el clima lo permite. Este antioqueño de pura cepa es Jairo Tobón Tobón, flamante sacristán de la catedral más famosa del mundo, la Catedral de Notre Dame en París. ¿Cómo llega usted a la iglesia de Notre Dame? Yo llegué primero a París para trabajar en una opereta de Francis López, aquí en el teatro aquí cerca de la catedral, Teatro Châtelet, y trabajando en esa opereta me hice un curso de guía en español de París, de la catedral y de todos los monumentos históricos, o sea que yo alternaba el trabajo de guía o el trabajo de la opereta con el trabajo de guía o viceversa. Esa fue mi primer trabajo aquí en París. Y para entrar a la catedral haciendo de guía en los 2 o 3 días por semana, los miércoles, los sábados y los domingos, hacía una visita guiada y un día un padre de la catedral me ofreció un trabajo en la catedral fijo, con la condición de que hiciéramos un ensayo de 3 meses y los 3 meses ya se han convertido en 17 años de catedral. Sin duda, a la catedral ingresó por la puerta grande, con la lección aprendida sobre historia, arte, geografía y cultura del sagrado recinto de París. Al caminar por el exterior de la iglesia puede contar con todos los detalles qué significado tiene cada inscripción en las paredes de Notre Dame. Esta parte cuenta la historia de la historia de la Virgen. Aquí está, por ejemplo, la dormición de la Virgen que va a ser llevada al cielo por los ángeles. Y está acompañada de todos los apóstoles. En esta otra está el transporte llevando el Arca de la Alianza. Llevando el Arca de la Alianza y según la leyenda nadie la podía tocar, la persona que la tocara se le quedaban las manos pegadas. Y ve ahí las manos, ahí donde está. Aquí la otra, la Asunción de la Virgen, ya la Virgen va a ser llevada al cielo por los ángeles. No revela cuánto tiempo le dedica a la iglesia, pero sabemos que su oficio de sacristán casi no le permite tiempo libre. Lo vive en extremo con gran intensidad. Solo un fin de semana al mes le da rienda suelta a su apetencia cultural, visitando teatro, ópera y reviviendo ese amor interno que lleva por la cultura francesa, que por momento le quita el sueño. ¿Por qué tanta gente visita la Catedral de Notre Dame en París? La catedral es un monumento histórico de Francia y es la máxima expresión del arte gótico en Europa. Es considerado el modelo de arquitectura gótica y fuera de eso es visitada por unos 12 millones de turistas al año. O sea que entran un promedio de unas 55.000 a 60.000 personas por día en los meses de gran afluencia.
¿La iglesia de Notre Dame es famosa por la historia de Víctor Hugo, por Quasimodo, o tiene sus valores propios que la hacen un monumento muy importante? No, la catedral no, por sí sola la catedral ya es una historia completa. Por ahí ha pasado toda la historia de la vida de Francia, y la historia de Notre Dame de París de Víctor Hugo la rehabilitó en el siglo pasado, porque la catedral está en muy mal estado, y con la novela de Víctor Hugo la gente tomó conciencia del valor que tenía el edificio en sí. ¿No se ha encontrado por ahí caminando por la iglesia con un muchacho travieso llamado Quasimodo? No, eso es una leyenda que se inventó de Víctor Hugo, pero nosotros no entramos directamente con la leyenda, ¿no? Yo no creo que tenga nada que ver, sobre todo pues con el trabajo de nosotros hacemos nuestro trabajo y ya está. ¿Quasimodo anda por otro lado? Andará por otro lado, nunca lo hemos visto ni lo conocemos. La novela ayudó en un momento determinado a reconstruir, no solamente desde el punto de vista material, sino espiritual, la Catedral de Notre Dame. La novela es una obra de arte, una obra de literatura mundial, reconocida mundialmente, pues es una maravilla. Es una gran historia, y salvó o ayudó a salvar el edificio, que la gente ya tomó conciencia del valor que tenía Notre Dame en esa época, en el siglo pasado. Cada vez que Jairo Tobón ve pasar un avión por el cielo azul de París, señala al instante que se dirige a Colombia. Hace 8 años que no pisa la tierra que lo vio nacer, crecer y desarrollarse. Y en medio de la nostalgia que implica la distancia, es un convencido por esa fe profunda que tiene en Dios, a quien por cierto tiene tan cerca que las cosas en Colombia van a mejorar. ¿Usted cree que el proceso de paz que inició el presidente Pastrana puede llegar a un feliz término? ¿Usted es optimista con respecto a ese proceso de paz? Yo creo que esa debe ser la voluntad de todos los colombianos de Colombia y los que estamos fuera. Yo creo que es la necesidad más urgente para Colombia, es que ese proceso de paz se culmine con una verdadera paz sincera de todos los colombianos. Mirando el magnífico panorama de Notre Dame desde el otro lado del río Sena, dejamos a Jairo Tobón con la segura convicción de que en él queda, y ante Dios, otro de tantos compatriotas que dan ejemplo de humildad, sabiduría y honestidad ante los ojos del mundo. Durante 27 años usted tendría que almorzar y cenar en los restaurantes de París para poder visitarlos todos. Pero hay uno en particular que nos llama poderosamente la atención. Se llama Mi Ranchito, es de una colombiana del Cauca que se destaca en la capital francesa. En sus ojos Esperanza Aguilar deja traslucir que en la vida nadie le ha regalado nada, que todo lo que tiene lo ha conseguido con tesón y berraquera. En su trasegar por la vida ha tenido 2 grandes pasiones, la moda y la cocina. Con la primera comenzó en sus primeros años en el departamento del Cauca, y con la segunda se gana la vida en un pequeño restaurante de su propiedad en París. Es muy difícil trabajar en Francia con los prejuicios que hay hacia los colombianos y hacia los latinos en general. Mira, cuando yo he llegado a Francia, lógicamente, como he sido yo quien he querido venir, me ha tocado que pagar mis estudios, y para pagar mis estudios trabajado mucho como mesera, trabajaba también cuidando ancianos y cuidando niños. Cuando trabajaba como mesera, sobre todo, que es cuando más oportunidad tienes de conocer gente, te preguntan de dónde eres, cuál es tu nacionalidad, y al decir colombiano me decían, ¡ah, Colombia! Sí, coca, marihuana, primero. Segundo, en Colombia hay negros. Ah, yo creí que eras africana o antillesa. Y la tercera era creer que, bueno, Colombia es un país tan subdesarrollado que no sabíamos, o sea, que nosotros no comíamos, que se comen con los dedos, que no se comía nada, en fin, todas esas cosas. De ahí nace la idea. O sea, es una de las cosas que da pie a la idea de montar un restaurante, primero porque siempre en Francia he tratado, y en 16 años he hecho todo mi posible por difundir y por hacer conocer la cultura colombiana, y segundo, por mostrar nuestra riqueza, nuestras cosas. Nació en un hogar donde la cocina era una pasión.
y por eso no le molesta que su vida haya sido un pasar permanente entre la moda y la actividad de la culinaria. La modelo pasó de la pasarela al restaurante. ¿Nos podrías contar cómo fue la historia? Bueno, yo terminé mis estudios de moda, hice 3 años de diseño de moda, de estilismo, de modelismo, de creación de textiles, y luego trabajé un poco en la moda, pero el ambiente y la mentalidad de las empresas es bastante cerrado y no me gusta todo lo que es cerrado. Entonces un día decidí dejar la costura por un tiempo. No, me puse a trabajar de manera independiente, pero entonces ahí estaba más encerrada porque estaba trabajando yo sola, tenía mi clientela, pero no veía a nadie. Entonces decido, y sobre todo con todas las cosas que me decían trabajando, que Colombia, Coca, no sé qué, decido de montar un restaurante para mostrarle a la gente, primero para mostrarle a la gente que en Colombia se come, que tenemos una cultura, que no se come con los dedos, que tenemos cosas muy interesantes, y segundo porque mi deseo en ese momento era regresarme a Colombia a montar un taller de modas. Entonces, para montar un taller de modas en Colombia que valga la pena, o sea, un buen taller de modas a nivel prêt-à-porter, necesitaba dinero. Entonces siempre me habían dicho que con el restaurante se hacía dinero, así que monté el restaurante pensando en hacer dinero, pero no tenía ni cinco, tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, y siempre tengo ganas y continúo a hacer cosas por eso. Las penas que ha tenido su vida, que no han sido pocas, las elude con un gran sentido del humor. El mismo humor que le ha imprimido a la cocina de su restaurante, donde la comida colombiana es preparada por una amable joven de Sri Lanka. Como tengo un nuevo servicio, estoy tratando de formar a otra persona. Pero te digo que mis cocineros srilanqueses te preparan desde una lechona hasta un pastel de novia y no tienen nada que envidiarle, mejor que muchos colombianos. ¿Y por qué no pones colombiano en la cocina? Porque es muy difícil. No puedes tener un restaurante serio con cocineros colombianos, porque sea te coquetean, te gallinasean, te quieren seducir, sea no vienen el fin de semana, el sábado por ejemplo, por irse de rumba porque es el día de la fiesta, no hay mucha seriedad, Se casó con un ciudadano de nacionalidad belga, pero no ha tenido hijos, porque señala con esa simpatía que la caracteriza que no ha nacido aún el hombre que merezca un hijo suyo. Esperanza Aguilar da gracias día a día a los franceses que la han apoyado. Son sus grandes clientes y sus mejores amigos. ¿A los franceses les gusta la comida colombiana, la forma como preparamos nuestros alimentos? Le encanta. La prueba es que la clientela que tenemos es 90% francesa, es un 10% colombiana. O sea, es gracias a los franceses que nos mantenemos a mi ranchito, si no ya hubiéramos claudicado. Paulo Lara es el hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Con él hablamos aquí en París sobre sus proyectos y lo que él piensa de la perspectiva de Colombia. Paulo Lara Restrepo tenía solo 3 años cuando las balas asesinas del cartel de Medellín acabaron con la vida de su padre, el exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Sin haberlo conocido, sin haber siquiera sentido sus caricias, tiene bien clara la importancia de su padre en la historia reciente de Colombia, y por eso estudia a brazo partido para no ser inferior al legado que le dejó su progenitor. Al menos por ahora la política no le quita el sueño, pero sabe que su compromiso consigo mismo es enorme y trabaja para triunfar. ¿Le gustaría regresar a Colombia para hacer política? No, para nada. Nancy Restrepo de Lara, hoy cónsul en París, ha tenido la difícil misión de sacar adelante a la familia. Siente que en cada uno de sus hijos el pensamiento del exministro asesinado los va motivando día a día. Veo que vamos a salir adelante, hemos salido adelante. A mis hijos, el mayor está estudiando en Colombia, está estudiando Derecho, en este momento está haciendo una especialización, está sacando un diploma aquí en el Instituto de Ciencias Políticas. El segundo está estudiando Administración de Empresas aquí en París y el menor terminando colegio. Pero ellos, a pesar de haber salido tan pequeños, siguen
con mucha cariño y con muchos deseos de regresar pronto a su país. ¿Y alguno de sus hijos piensa imitar los pasos de su padre? Pues yo espero que alguno de los tres tenga ese amor a la política. Porque Rodrigo fue un político que luchó mucho por Colombia, y yo creo que uno de mis hijos quiere continuar los pasos con su... Eso quiero hacer un énfasis muy grande. Es un muchacho que se está preparando, es un muchacho que quiere mucho Colombia, y espero que le dé al país lo que su padre no le dejaron dar. Aunque todavía no ha culminado el bachillerato, Paulo Lara sabe que tiene mucho que aportar al desarrollo del país, aun cuando no sea desde la barricada de la actividad política. A pesar de todos los problemas que tiene Colombia, ¿tú en algún momento crees que luego que completes tus estudios tienes que regresar a cumplir una labor en Colombia? Sí, como creo que todo colombiano tendría que hacer para sacar el país adelante. Paulo Lara ha pasado la mayor parte de los 17 años que tiene fuera de Colombia, pero sabe perfectamente qué ocurre en el país y a diario busca las noticias para enterarse de lo que pasa en la tierra que algún día lo albergará definitivamente. ¿Cómo ve, Pablo, la situación de Colombia desde Francia? Pues crítica, pues la veo bastante mal. Uno no la vive, pero resiente, y uno espera que pueda ser mejor y que se mejore, porque uno estando por fuera uno tiene ganas de decir quiero vivir en Colombia, no estar diciendo sí, me tengo que quedar aquí por tal razón, que por los estudios, que por una situación económica que es mejor acá. Uno tiene que tener el derecho y yo no sé, la suerte de vivir en Colombia, porque es un país magnífico. Margarita Romero es una exitosa empresaria colombiana que trabaja en París. Con mucho esfuerzo y sacrificio logró abrir su propio negocio para la venta de perfumes. Margarita Romero llegó a París procedente de Bogotá hace 19 años. Su interés era conocer la ciudad y luego, como buena turista, regresar a casa. Hoy es una empresaria exitosa que tiene abierta una exclusiva perfumería a pocos metros del Teatro de la Ópera. Margarita, ¿para usted fue muy difícil hacer empresa cuando recién llegó a Francia, teniendo en cuenta que este es un país que de una u otra manera tiene algunos complejos desde el punto de vista racial? Pues difícil no fue, porque como yo ya tenía la experiencia, yo ya había estado trabajando en perfumería, tuve la suerte de que mi expatrón me ayudó muchísimo, me dio muchas facilidades, todas las marcas que ya me conocían, porque como trabajé en una época en una perfumería durante mucho tiempo, ya todas esas representantes me conocían muy bien y me ayudaron mucho. Entonces yo tuve mucha suerte, también porque tenía mucha clientela. Entonces desde el primer día en que empezamos a trabajar bien. Ella sostiene que tuvo suerte, o lo que otros llaman fortuna. De todas maneras, en el interior de Margarita Romero existe una empresaria tenaz que cree ciegamente en sus capacidades personales. ¿Qué le recomienda usted a un colombiano que quiera hacer empresa en Francia o en cualquier país europeo? Bueno, es suerte, mucha suerte, porque antes era más fácil poderse venir a abrirse camino, pero ahora el problema de los papeles que no los dan fácilmente es muy complicado. Así que el que quiera venirse a aventurar es suerte, más que todo. Aunque las cosas no están del todo bien, Margarita Romero busca estrategias que le permitan conseguir más clientes. Prueba de ello es que su perfumería es la única de París que tiene vendedoras que atienden en todos los idiomas. Margarita, ¿cómo le va en este momento en su perfumería? ¿Usted está sintiendo el reflejo de una crisis, por ejemplo, que se advierte en varios países del mundo? Pues bien, me va bien, no me puedo quejar, trabajo muchísimo,
pero ha decaído un poco por el problema de la crisis asiática, porque nosotros tenemos como ves, las vendedoras son todas un idioma distinto, una nacionalidad distinta. En un tiempo teníamos mucha clientela asiática y con la crisis pues ha bajado muchísimo, se ha bajado un 20%. El año pasado, a finales, ya fue la crisis con los brasileros, entonces también se ha bajado mucho. Y pues en este momento estamos esperando que empiece la temporada para ver cómo se va a desarrollar todo esto. Teniendo amigos como Fondo del Río Sena, nos despedimos de ustedes desde París. Esperamos que este programa haya sido de su completo agrado. Muchas gracias por la sintonía y será hasta una próxima oportunidad. Amigos de la costa atlántica, tengan ustedes muy buenas. Por la Catedral de Notre Dame a mi espalda, ustedes se darán cuenta que los estoy saludando desde París. Hace 4 años, recuerdo perfectamente. Sepa, es Jairo Tobón Tobón, flamante sacristán de la catedral más famosa del mundo, la Catedral de Notre Dame en París. ¿Cómo llega usted a la iglesia de Notre Dame? Yo llegué primero a París para trabajar en una opereta de Francis López, aquí en el teatro aquí cerca de la catedral, Teatro Châtelet, y trabajando en esa opereta me hice un curso de guía en español de París, de la catedral y de todos los monumentos históricos. O sea que yo Las campanas de la Catedral de Notre Dame están llamando a los feligreses para la misa de las 4 de la tarde aquí en París. Y es un colombiano de nombre Jairo Tobón Tobón, antioqueño para más señas, quien las está tocando. Él, en un interesante reportaje, nos cuenta cómo ha sido su vida en esta gigantesca iglesia y sus encuentros en lo más alto de ella con el jorobado de Notre Dame. Haciendo parte del elenco de una obra de teatro, llegó a París hace 17 años este colombiano nacido en Andes, Antioquia. Su devoción por el francés y por el espectáculo de las tablas lo trajeron a la ciudad que siempre quiso conocer. A sus 47 años de edad camina por las calles de la Ciudad Luz como si fuera un alto jerarca de la iglesia. Y parece que lo fuera, porque desde los viejos ventanales de los edificios, su amigo de siempre salen a saludarlo cuando pasea por las tardes, si el clima lo permite. Este antioqueño de pura... Perfectamente que desarrollamos una serie de historias que titulamos La gente buena de mi Colombia. Hoy queremos retomar esos temas para destacar a los colombianos que sobresalen más allá de nuestras fronteras. Se los voy a presentar en un momento después de un interesante corte de comerciales.